Bien. Solo quisiera saber, ¿verdad? Si pueden lograr visualizar bien la pantalla, porque ahora, ¿verdad? Nos toca ver la unidad número 2. ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, profe. Muchas gracias, ¿verdad? Cuando hablaba de un par de recordatorios antes de la grabación, pues me refiero a lo siguiente. Pues vuelvo a saludar, ¿verdad? A mi equipo de estudiantes, que es un gusto tenerlos, ¿verdad? En la asignatura de estudios sociales. Vamos deprisa y vamos, ¿verdad? Priorizando en contenidos que realmente va a desarrollar sus competencias, que el programa lo requiere. Y así, ¿verdad? Pues hemos llegado a la fase de la unidad número 2. Y vamos a ir corriendo un poquito también, ¿verdad? Para lograr nivelar con el sistema regular de acuerdo a la jornalización. Cuando hablo de jornalización es que el bachillerato pues ya lleva un par de temas adelantados o prácticamente de acuerdo a sus jornadas y nosotros, ¿verdad? Tenemos que alcanzarlos, pero alcanzarlos no va a servir, ¿verdad? Sin mejorar nuestra calidad, no va a servir si no ponemos nuestra parte de cada uno de nosotros. Entonces llegamos a la unidad número 2 que es historia política reciente de El Salvador. Pero antes, yo también, ¿verdad? Quiero hacer los siguientes recordatorios. Número uno, que estoy recibiendo, ¿verdad? Las actividades, no olviden, siempre con la aplicación que habíamos dicho, de Can Scanner, ¿verdad? Usted le toma fotografías a sus apuntes de cuadernito o de páginas y esa aplicación le va a hacer, ¿verdad? Un documento y usted le coloca su nombre, ¿verdad? Nombre completo, por supuesto, para irle registrando. Eso sería el número uno. El número dos, solo tengo registrados a 6 estudiantes de la evaluación formativa. A mí me aparece, ¿verdad? Tanto como puntuaciones, tanto como su nombre. Yo en la puntuación, ¿verdad? También vamos a hacer énfasis porque tenemos nuestro plancito de refuerzo en todas las etapas y por supuesto, ¿verdad? De pruebas estandarizadas que de igual forma queremos dar un plus como asociación, ¿verdad? Transformando realidades sobre la calidad que tiene que ver, ¿verdad? Con el estudiante y con el buen ciudadano. Así es que es un gusto, ¿verdad? Volver a dirigirme a ustedes, jóvenes, y motivarlos nuevamente, ¿verdad? Ánimos. De todo esto vamos a sacar un fruto que es, ¿verdad? La calidad de ciudadano y, por supuesto, ¿verdad? La empleabilidad. Cuando hablo de empleos, pues me estoy refiriendo de que en muchas ocasiones nos quejamos como país, como ciudadanos de municipios, de comunidades, sobre el empleo, pero realmente cuesta la formación y en esta ocasión todo esfuerzo va a ser digno de recompensa, pues decirles, ¿verdad? Que dentro de mi asignatura, al igual de mis colegas que están haciendo todo el esfuerzo para formarlos, pues lo único que queremos ver, así le digo, porque vamos para mayores, es formar buenos profesionales, ¿por qué no decirlo, verdad? Que nos suplanten como maestros, como ingenieros, arquitectos, o las nuevas carreras que están surgiendo, ¿verdad? De la robótica, aeronáutica, entre otros, pero siempre sirven estas bases para que usted pueda, ¿verdad? Escalar al nivel superior. Entonces, dentro de la unidad número 2, estimados jóvenes, tenemos, ¿verdad? Que la historia política reciente de El Salvador la vamos a ver, ¿verdad? Con una fase muy crítica y comparativa. Cuando hablo de una fase muy crítica, porque vamos a ver, ¿verdad? Qué situaciones económicas se estaban desarrollando, qué presidentes estaban, ¿verdad?, a cargo de nuestro país, cómo era la economía, cómo era la cultura, incluso el idioma, cómo ha ido, ¿verdad?, cambiando, transformándose, las tradiciones, ¿por qué no hablar, ¿verdad? Y la parte educativa y sociológica, que es la parte, ¿verdad?, medular de esta clase. Así que vamos con los indicadores y por supuesto, ¿verdad? De acuerdo al programa y a las competencias adquiridas en la asignatura, vamos a remontarnos a la fecha de 1900 a 1944. ¿Cuántos años vamos a analizar? Vamos a ver, necesito su opinión. 44. Excelente, muy bien. 44 años que vamos a ver cómo realmente se transformó todo, desde la democracia, desde la urbanidad, desde la infraestructura como país, desde el ingreso de nuevas transformaciones, por qué no decirlo, en tecnología, en formas de empleo, entre otros. Entonces, nuestro indicador de logro, más que todo está haciendo referencia, ¿verdad? A que usted y mi persona vamos a discutir críticamente, ¿verdad?, acerca de la organización económica y política y administrativa social que se presentó en este año. Ahora, 1900 a 1931, pues como la lógica, ¿verdad?
31 años de análisis por el momento, dejamos hasta el 44 porque de igual forma el programa, ¿verdad?, nos va a ir exigiendo esa parte. Y el indicador 2.2 que caracteriza, ¿verdad?, con objetividad. Hablar de objetividad es que realeza, ¿verdad?, cómo fue el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? Este señor es muy famoso, dejó historia, ¿por qué no decirlo, verdad? Con cosas buenas y también con cuestiones negativas, que las vamos a ir viendo poco a poco y por supuesto, si se fijan, políticas que tenemos hoy en el 2022 son réplicas o son, ¿verdad?, extraídas de la historia también que pudiesen funcionar en aquel momento, adaptadas o modernizadas en esto, ¿verdad? Así es que continuamos. La estabilidad política entre 1900 a 1944. Pues comentarles que en este periodo, incluso, ¿verdad? Si se fijan las ilustraciones que aparecen en la lámina o que les va a aparecer en el video, son en negro, por qué no decirlo como lo conocemos en blanco y negro. La modernidad no había llegado al 100%. Veníamos, ¿verdad?, de un desarrollo, por qué no decirlo, muy rural y que el país fue, ¿verdad?, transformándose a partir, ¿verdad?, de los cambios significativos que se dieron a partir de la fuerza de trabajo que se desarrolló con la sociedad. Entonces, en ese periodo de 1900 a 1944, pues los gobiernos marcaron muchas pautas sociales, económicas y, por supuesto, ¿verdad? Con respecto al liderazgo que teníamos. En esta ocasión, pues podemos ver la forma tradicional de llegar al poder y es de una forma autoritaria o fraudulenta. Entonces, cuando hablo de una forma autoritaria, era imposición, estimados jóvenes. Cuando hablo de una forma fraudulenta, estoy diciendo que realmente no legítimo. Es decir, que la democracia se usaba en aquel momento solo para maquillar o decirle a la población, a la sociedad, ¿verdad?, que ellos tenían participación. Pero mientras tanto, ¿verdad?, ya estaban elegidos los que nos iban a dirigir en ese momento. Ya estaban elegidos o se jugaban, ¿verdad?, al estilo de finca, como han oído muchos políticos que mencionan, pues la verdad de cómo dirigirnos como país. Entonces, ellos sabían cómo llegar al poder y por supuesto, ¿verdad?, mantenían, ¿verdad?, esa argolla de poder de acuerdo a las pertenencias o posesiones que ellos alojaban. En esta ocasión, pues hablábamos de grupos de poder de ese momento. Un dato interesante, ¿verdad? Era en la lámina que menciona, ¿verdad?, que practicaron los principios constitucionales, la reelección y el uso del voto como forma de ser elegidos. Entonces, yo quiero que analicemos esta parte. Si se fijan, practicaron los principios constitucionales. La constitución ya estaba hecha. La constitución es la ley madre o la ley, ¿verdad?, que nos dirige como país a nivel, ¿verdad?, de los 262 municipios y de los 14 departamentos. De los 6.7 millones que somos, ya sea internos y otros 3 que tenemos externos, pues esa ley sigue vigente, llamada Constitución de la República, o por otro lado también le llaman Constitución Política. Entonces, quiero que noten algo, estimados jóvenes. La Constitución dice no a la reelección. Y pues podemos ver algo coyuntural, que ayer, ¿verdad?, estuve analizando el discurso del presidente, o más bien dicho, las palabras, ¿verdad?, o la rendición de cuentas que él daba de sus 3 años. Entonces, si lograron escuchar o por ahí en noticias o familias o comunidad, yo quiero que me digan algo, estimados. ¿Qué están mencionando actualmente en el 2022 con este presidente llamado Nayib Bukele? ¿Qué quiere el pueblo? ¿Qué mencionaban? Porque vi que gritaban por ahí, pero si lo pudo ver, si no, no. Si se fija, hay un dato desde 1900, no a la reelección. Y actualmente, ¿qué dice la población? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué dicen las encuestas? Pues la verdad que yo no vi nada de eso, profe, pero en mi perspectiva, en mi punto de vista, para mí que sí sería bueno reelegir. Bueno, muy bien, de tu punto de vista. Y qué bueno, ¿verdad?, que siempre tu participación está muy activa y lo felicito. Pero quizás no me di a entender. Hablaba de las personas que estaban ya sea a un costado o a un lado con pancartas y decían, ¿qué mencionaban? Reelección. Entonces, no sé si notan algo. Si se fijan, desde 1900 a 1944 solo tuvimos, ¿verdad?, gobiernos prácticamente autoritarios
y militares, que todo era la fuerza. Entonces, actualmente, el compañerito que acaba de intervenirme, pues menciona, ¿verdad?, su perspectiva. Y qué bueno, porque ahí el artículo 6 de la Constitución de la República lo menciona, que usted es libre de expresión, ¿verdad? Que quieren callar a muchos movimientos o a muchas opiniones, pues ya lo vamos a ver más adelante, ese análisis, cómo son las estrategias. Pero entonces, yo quiero que noten algo. Históricamente, se mencionaba no a la reelección, pues hoy la población y opiniones generales dicen sí a la reelección, pues ellos lo hacen desde el punto de vista que sí ha funcionado, lo hacen de que sí ha trabajado, lo hacen desde el momento que ha sido eficiente y por supuesto lo hacen que ha administrado bien, ¿verdad? Los fondos públicos o las políticas públicas que benefician a la gran mayoría. Pero bien, remontándome siempre a la historia, ellos mantenían el voto como una forma de ser elegidos, pero eso era falso. Cuando les aparezca esto en APAES o en una prueba, no, todo era la fuerza y por supuesto era fraudulento. Eso quiero que no me... Porque no había una entidad como la hay ahora, que se llama TSE, Tribunal Supremo Electoral. En aquel momento no estaba, estimados jóvenes. No había nadie quien regulara eso. Así es que quiero comentarles que la forma fraudulenta y la forma fuerte de llegar a estos gobiernos, pues era, ¿por qué no decirlo, verdad? Todo a la repetición, ¿verdad? De ser como violencia o, ¿por qué no decirlo, verdad? Nuevamente, fuerza. Pues otro dato interesante que quiero compartir con ustedes, 7 de los 9 presidentes fueron civiles. ¿Usted conoce la palabra civil, estimados jóvenes? Quiere decir que son personas comunes, corrientes como nosotros. Comunes y corrientes, ¿verdad? Puede ser líderes de cierto grupo, trabajadores de finca, ¿por qué no decirlo? Agricultores, ganaderos, entre esos. Pero el resto que dice eran militares. Y estos provenían de las familias más ricas del país y estaban vinculados por intereses cafetaleros. Mire qué hermosa la historia. Pues acá yo quiero compartir lo siguiente, estimados jóvenes. Y de igual forma, si usted puede ver el video otra vez, pues ya va a ver que vamos a sacar muchas cosas positivas de esto. Cuando decían venían de las familias más ricas del país, pues la historia no nos va a mentir, los libros también y por supuesto los hechos investigativos antropológicos, porque estos escritos fueron hechos de acuerdo de generación en generación y en ocasiones cambian cuando realmente hay una educación o un sistema que no quiere que sepamos la verdad, pero en esta etapa sí, tuvimos esos gobiernos militares y provenían de dónde? De familias más ricas. Es decir, que este grupo de poder, que actualmente ahora son argollas de poder y familias del país, porque hay un librito que voy a compartir más adelante de ustedes, habían 21, rebajaron a 14 grupos, después de 14 grupos a 9 y quedando 7. Y uno de ellos, pues, voy a mencionarlos y usted les va a coger. ¿Han escuchado el grupo Calleja? ¿Han escuchado el grupo Roble? ¿Han escuchado la familia Simán? Los callejas son del Super Selecto y los Excelente. de Simán de Simán. Ah, exacto, muy bien. Si se fija, Y los Pumas son los Robles. excelente, muy, pero muy bien. A mí esta parte, pues yo quiero dejárselas a ustedes porque solo quiero que vean cómo la historia nos está mintiendo y hasta la fecha nos están dominando. ¿Por qué nos dominan? Porque ellos tienen los medios de producción y por supuesto tienen el capital. ¿Y qué es el capital? La acumulación de riqueza para contratar o crear empresas, donde tú, yo, mi mamá, mi papá, abuelos, hermanos, esposa, tíos, entre otros, o familias, o la comunidad en general, pues solo prestamos un servicio. Y este puede ser un servicio de limpieza, este puede ser un servicio de venta, puede ser un servicio profesional, ¿por qué no decirle? De ser contadores o gerentes, entre otros. Pero yo quiero rescatar esta parte para que ustedes observen cómo provienen estos grandes grupos que hasta la fecha, pues, están dominando. Ahora pueden decirnos, profe, pero hay otros. Claro que sí. Hay otros que fueron surgiendo, fueron, ¿verdad? Acumulando, fueron, ¿verdad? También creciendo, ¿por qué no lo llamamos? Porque estamos en un sistema capital de libertad económica. Libertad económica que no van a hacer lo que quieren, porque realmente el Estado, su origen es regular el mercado. Entonces, yéndome a estas picas históricas y picas económicas, pues también hay otro dato muy interesante. Dentro de esta, se impulsó la modernización del ejército y amontó el aparato estatal. Es decir, creció muchas instituciones después de esta etapa, ¿verdad? Y
hay algo bien elemental. No crean que la modernización del Estado creció o se actualizó para el servicio de nosotros. En este momento era para el servicio de unos poquitos y que a pura fuerza, pues si tu familia era pudiente de grandes terrenos o fincas, pues a la fuerza, ¿verdad? Eran despojados. Cuando ciertos grupos o ciertas, ¿verdad? Políticas ya no eran interés público o personal, pues ellos llegaban a, ¿verdad? A la expropiación. Y es por eso que vamos a llegar al conflicto armado, jóvenes. No crean, ya vamos a llegar a 1980. ¿Qué pasó? Siguiendo con otra etapa, la construcción del ferrocarril y el telégrafo. Esto permitió que el Estado tuviera una mayor modernidad y presencia y control en el territorio. El ferrocarril sale este tema, oyeron jóvenes en APAES, y yo quiero formarlo no solo para ello, oye, sino que para que ustedes vean cómo la historia actualmente hasta museos hay de esto. El presidente actual pues quiere, ¿verdad? Impulsar, ¿verdad? Parte de esto, pero ya no tanto, ¿verdad? Para la exportación, porque en este momento fue hecho y fue creado para movilizar café de oriente a occidente, de norte a sur, sur-norte y viceversa, o la paracentral. El telégrafo, ¿verdad? Ya era como una innovación, pues acá era, pero era tan admirable aquella persona que tenía luz, era tan admirable aquella persona que tuviera el telégrafo para comunicarse. Pues esto permitió, ¿verdad? Ya al Estado tener una mayor modernidad y hacer convenios con otros países. ¿Qué tipos de convenios? Pues veamos, uno de los mayores productores que teníamos en la historia era Inglaterra. Inglaterra, ¿verdad? Es un país fuerte, modernizado, que hasta la fecha, pues siempre, ¿verdad? Fue constituido, caracterizado por las invasiones, oye. No quiero que vayan a pensar que ellos ya nacieron ricos o ya nacieron poderosos. Fueron por las invasiones. Seguidamente tenemos también que la mayoría de obras, ¿verdad? Fueron sostenidas, por supuesto, toda la modernidad del Estado fue a través de préstamos externos. Pues los préstamos externos son históricos hasta la fecha, pues nosotros como país estamos bien endeudados, jóvenes. Dado a esta estabilidad política, tanto como social y económica de estas características he dado, pues hay ciertos criterios que nos han ayudado mucho, ¿verdad? A ser muy críticos y eso es lo que necesito de usted. Y cuando le mencionaba de la paz, pues le aparece un fragmento del ferrocarril y le aparecen opciones. Y de todas las opciones, la que usted va a elegir y la que le voy a decir ahorita y va a quedar grabado es que el ferrocarril, su origen y el objetivo fue hecho para la movilización comercial del café. ¿Sí me escucharon, estimados? Sí, Vaya, no era para turismo, porque ahí aparece una opción que era para turismo. Y de igual, ¿verdad? Acuérdense que los exámenes de por ahí les piden mucha crítica. Entonces, igual cuando usted, o yo he visto estas unidades que en ocasiones, ¿verdad? Mis estudiantes se duermen con otros colegas y todo lo demás, pero yo trato de hacerlo interesante y hacerlo emocionante porque hasta la fecha, cada 100 años, cada 90 años, el ciclo histórico se repite. Ya vieron cuántos años llevamos desde 1900. Ajá. Digo, 44. no, no, de 1900 hasta la fecha actual, estimado. Ah, Ajá. Jacqueline, Daniel, ¿qué me puedes decir? ¿Cuántos años llevamos? 122. Excelente, Daniel, muy bien. 122, es decir, que llevamos un ciclo, un siglo con 22 años más. Entonces, si se fijan, todo esto se está repitiendo. Se está repitiendo. Miren el ferrocarril, desde cuándo comenzó y actualmente este presidente con políticas públicas lo quiere implementar. Observen otra cosa y un dato muy interesante que decía no a la reelección, pero esta era mentira solo en papel, pues actualmente la gente quiere reelección también. Y lo de los préstamos, pues sí, eso sí es bien histórico, ¿verdad? Es como cuando tú adquieres hogar o tu familia, pues para poder adquirir inmuebles o por supuesto algunos bienes, en ocasiones tenemos que endeudarnos, ¿verdad? En la mayoría de salvadoreños pasa eso, ¿verdad? Pero saliéndome de eso y volviendo a entrar a la historia, pues uno de los puntos interesantes es que el Estado se modernizó en esta fecha, el gobierno que nos manipulaba era militar y por supuesto el control de todo esto, ¿verdad? Era bajo la exportación de café. En otros escritos o otros libros o videos van a decirles el grano de café.
Porque sí, ya les voy a dar un dato más interesante para ir cerrando esta parte, y es el auge, ¿verdad? El auge significa cómo, ¿verdad? Prácticamente solo nos dedicamos en ese momento de esto. Y si se fijan, al iniciar el siglo XX, pues esto aumentó. Aquí hay unos datos interesantes que no les quiero mentir, y noten, la gente, la mayoría se dedicaba a cortar café y descuidaba la parte artesanal, la parte de albañilería. Incluso hay un dato muy, muy alarmante, que yo le llamo como sociólogo, que es que la gente dejó de sembrar maíz, la gente dejó de sembrar el frijol, entre otros. Pero yo quiero que, ¿por qué me digan? Usando la lógica de ustedes, raciocinio, estimados, ¿por qué la gente, verdad, dejó de hacer eso? Porque el café estaba en su apogeo y entonces los que tenían cafetales en ese entonces eran ricos, porque Muy eran los que más producían o más vendían. excelente. Miren, yo de hecho, pues, estoy muy satisfecho que en las opiniones de los estudiantes y también del colega que nos participa mucho, pues yo voy satisfecho porque en ocasiones que uno o dos o que el gran grupo que tengo no me entienda, pues yo me pongo un poco mal y digo, quizás no estoy dando bien la clase o realmente no, pues quizás no nací para ser docente, y le soy muy honesto y no estoy siendo sarcástico, pero qué bueno que esa lógica que utilizó para que los compañeritos escuchen o cuando vean este video, que la gente se dedicó más a cortar café y descuidó otras áreas, porque el mismo término le dice, el apogeo o auge estaba, ¿verdad?, en el grano de oro llamado café, que les voy a ser muy honesto, si en 1900, 1912, 14, pues comenzaba ya la Primera Guerra Mundial, pues después de esto éramos los grandes exportadores para Europa, jóvenes, imagínense, para Europa. Otro dato muy interesante, que no vayan a pensar que estoy de político ahorita, obtuvimos la máquina para hacer dinero, estimados. Nosotros teníamos la máquina para hacer el colón. Es decir, que de aquí a los 100 años o 122 que hablamos con Daniel, ya tuviéramos un país súper poderoso. Fuéramos el poderoso de Centroamérica, nos llamáramos. Teníamos la máquina de hacer dinero, el saco de café o el quintal lo vendíamos a $180. Ahora, profe, esto es muy, muy alarmante. ¿Ah? Pero el problema fue la guerrilla que nos atrasó. Fíjese que por ahí vamos a llegar también, porque también estos grupos, no crean, la guerra nos devastó totalmente económicamente, pues nuestros ciudadanos están fuera del país, pero yo voy a llegar más adelantito de esto. Y qué bueno, ¿verdad?, que tenga esa parte de sentido crítico. Entonces, si en aquel Pero igual, momento, profe, ujú, disculpe, sí, no, no hay problema. la máquina la pudieron haber tenido, pero como cambiaron a dólar ya no les sirvió de nada. Pero como, ahí que voy con la fecha, la máquina se vendió en tiempos de Arena. Entrando el gobierno de Arena, pues estos tipos vendieron esa máquina. O sea, y sabe que es reserva de nuestro país. Entonces nosotros creamos el colón, las divisas las cambiamos. Cuando hablo de divisas son monedas, ¿verdad? El saco o el quintal de café a 180, pero aquí viene lo siguiente, para que vea la emoción también, ¿verdad? Y la parte. En sí, yo muy emocionado diciendo que el saco se vende $180, pero la mayoría de ganancias, ¿a quién le quedaban, estimados? Al gobierno. ¿Qué Al más? rico. Eso, muy bien, Daniel, a los ricos del país, que actualmente solo usan qué. No vayan a pensar, ¿verdad?, que esta clase de crítica y que. No, la historia y como sociólogos no podemos mentirles, en serio. No podemos mentirles y de hecho, pues queremos que nuestros estudiantes marcarles esa parte. Entonces, si iba quedándole a los ricos, pues realmente ellos solo servían para acumular riqueza. ¿Y qué? Decir, hey, hoy te toca a vos ser presidente, pues digamos que vamos a elecciones, pero a vos te toca. Y si habían intereses en contra de ella, ahí venían los golpes de Estado. Pero bien, volviendo al auge del café, la producción de exportaciones pues incrementaba cada año y se convirtió en una forma pues ¿qué dice acá abajo? Acumulación de riqueza, sin precedentes. Otro dato, ¿verdad? Que el café se convirtió en el principal producto de exportación de nuestro país. Y pues los cambiantes precios del mercado, había mucha demanda. A Europa pues le vendimos, pues éramos muy reconocidos en ese momento. Hubo una crisis de 1929 que usted la va a investigar porque por ahí le he dejado esa actividad, pero quería dejar esta parte histórica porque de igual forma en los exámenes que le van a presentar más adelante del ministerio les va a aparecer. Y yo sí quiero que salgan súper bien ahí. Aparte de súper bien, quiero
que realmente quede verdad en sus vidas, en su cerebro, en su razón de análisis crítico, de verle el punto de vista, ¿verdad? Que aunque vea esta presentación, hubieron muchos tomos que haber leído, hubieron muchas cosas, ¿verdad? Haber pasado para hacérselos más fácil a ustedes. Pero yo quiero despertar a ustedes el análisis crítico mediante la historia. Si se fijó, nosotros actualmente ya no exportamos como se debe. Ahora nos hemos convertido en un país de que solo de vender nuestra fuerza de trabajo. Y un país, que les voy a ser muy honesto, que se está sobrepoblando. Se está sobrepoblando mucho. Pues basándonos en estas premisas históricas, vamos concluyendo con los cambios sustanciales. Pues la historia no nos deja mentir y yo tengo un dato desde 1950. Actualmente, ¿cuántos salvadoreños somos en el país, estimados? No, y si no le sabría decir, No, profe. no, pero, 7 millones, creo. muy bien, 7 millones, Daniel, muy bien. Y saben que en 1950 éramos 2.7 millones. Noten la cantidad y por ahí, ¿verdad? Si tuvieran calculadora o cuando vuelvan a ver el video, desde 1950, 2.7 millones, llegando a los 3, y cómo hemos crecido tan rápido. ¿Y eso qué significaba? Si realmente estábamos exportando, pues iba a haber modernización de Estado, se iban a mejorar las condiciones económicas de los trabajadores, pero fue falso, estimados, fue mentiras. El trabajador en las fincas era visto, ¿verdad? Como un animal. Vivían, si es posible, en las fincas, comían en las fincas. Y lo más triste y alarmante, que en libros no aparece en su totalidad, ¿verdad? Porque libros del ministerio a veces no quieren decir toda la verdad, que los dueños de estas fincas o los ricos de estas exportaciones tenían sus tiendas y te obligaban que el dinero que ganaban con ellos, que lo consumieras allí mismo. ¿Sí me estoy dando a entender? Como que yo les Hasta de... con medida le daban la comida. Y racionaban la medida, muy bien. Yo quiero que busquen a sus abuelitos, abuelas o algún vecino ahí anciano. Es como era la realidad, ¿verdad? En 1940, 1931, díganle, ¿verdad? O hace 40 años, 50 años. Yo sé que hay muchas personas que nos pueden decir el contexto histórico para que vean que no les estoy mintiendo y que las teorías que tenemos acá, ¿verdad? Tampoco nos dicen eso. Pues queriendo finalizar, porque de igual forma me estoy pasando un poquito del tiempo para la otra clase de ustedes, vean las plantaciones de fincas y nace, ¿verdad? Que el término de jornalero, de campesino y por supuesto de peón y de caporal. Esos términos yo les voy a ser muy honesto, pero no quiero que ustedes los adopten. Oye, que van a decir, voy a ser igual al profe, no. Pero sí, para mí son muy repudiables, en serio. ¿Por qué me puede preguntar usted? Porque esos términos hizo que nuestra sociedad, escúcheme bien, que muchos de los que actualmente pues tienen ya 90 años, 75, 80 años, no estudiaran. Es decir, observen cómo está el ciclo de estudio, solo con eso, para continuar la otra clase. Díganme de qué periodo empieza a qué periodo termina el estudio anualmente. Ajá, ¿cuándo nos matriculamos? ¿Cuándo iniciamos clase? ¿Y cuándo finalizamos? El sistema regular. ¿Cómo así, profe? ¿Qué quiere? ¿La Ajá, cantidad de ¿qué? No, años no, de no, no la curso? cantidad, sino que el mes, qué mes iniciamos y qué mes finalizamos. Un aproximado, Ah, ¿verdad? iniciamos en enero y terminamos en noviembre. Muy bien, pero antes era octubre, nos hemos corrido más, ¿saben? Y hay otros países que tienen divididos por semestres. Hay otros países que tienen, ¿verdad? Divididos hasta diciembre, entre otros aspectos. Pero usando la lógica, y aquí quiero dejarlos, el sistema educativo fue creado bajo la modalidad de exportación o del contexto en el que vivíamos. Es decir, como el café, ¿en qué tiempo más se da? ¿Cuándo hay que ir a cortar el café? No sé, profe, y sí. Sí, Aquí hay octubre, palos de café, pero están todos secos. octubre, noviembre y diciembre, estimados. Esas son las. Entonces los niños no iban Son a las estudiar. vacaciones. Ajá. Los niños no iban a estudiar. Es decir, el sistema dijo, bueno, para que los niños estudien o los gentes que puedan, vamos a dejarle este tiempo para este tiempo que ellos puedan, ¿verdad?, estar trabajando en las fincas. Y de hecho, Pero no, los colegios de élite aún, ellos tienen el sistema educativo extranjero de estudiar de junio hasta mayo, creo. sí, se llama divididos por semestre, ¿verdad? Divididos por Ah, semestre.
o por periodos, ¿verdad? Es que incluso a medio año ellos descansan, digamos, o a inicio. Pero son cuestiones que a través de la historia ustedes se pueden dar cuenta, Daniel, o de igual forma los compañeritos que nos estén escuchando, que todo sistema económico y educativo pues fue creado bajo esa modalidad. ¿Por qué no decirlo? Pues la ciudad fue creciendo, se fue siendo más urbano, pues la demografía creció. El término demográfico es que incrementa en población. Pues, y así sucesivamente iban cambiando tipos de vestimenta, lenguajes, la complejidad de actividades, ¿verdad? Ya se iban modernizando. Y por qué no decirlo, pues poco a poco, las abuelas, pues mis respetos, o los dichos del refrán salvadoreño, el cántaro de tanto ir al río, pues se puede quebrar, dicen ellas, ¿verdad? Y eso sucedió, que el maltrato en las fincas, el maltrato dentro de nuestra sociedad, pues hizo que muchos ciudadanos históricamente pues se organizaran, estimados jóvenes, porque ya no iban a aguantar, número uno, por esas injusticias, por el trato animal que le llamaríamos. No había ministerio de trabajo. Hay algunas partes, ¿verdad? Que la historia pues nos va a dar la razón, y son las siguientes. Pues les voy a ser bien honesto, que realmente antes había leyes de no vagancia. Todo por ley, el joven niño tenía que trabajar. Pero actualmente, si te fijas, y vemos convenios, ¿verdad? Internacionales, o por supuesto derechos laborales, pues a un niño no puedo mandarlo a trabajar, pues. Sí, ese es lo que dice el papel, pero realmente en nuestra sociedad pues va bajando. Yo estoy un poco alegre porque realmente esta sociedad y tú, ahorita que me estás escuchando, pues van a poder cambiar también más adelante dentro de sus hijos, que les van a dar su enseñanza. Yo sé que ha costado, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Este sacrificio de las 8 con 9, pues no va a ser en vano. Y hemos conocido un poquito de historia. Pues la actividad, para cerrar, consta de 4 actividades. Número uno, ¿cuándo fue el incremento económico del café entre 1892 a 1930? Usted puede dar un par de cifras, jóvenes, en Google la va a hallar también, en el librito de Santillana si lo tiene, o otros documentos. Quiero cifras, si tienen datos estadísticos, mucho que mejor. La número dos, ¿cuáles fueron los beneficios que se lograron con la construcción del ferrocarril? Pues yo di una parte, ¿verdad? Usted va a ver otros. Y como medios de transporte y comunicación que existían. Hablé de uno, ¿verdad? Hablé de uno que había. Tres, ¿quién fue Maximiliano Hernández Martínez? Que no lo logramos ver de lleno, pero yo quiero que en la próxima clase que nos veamos, o en la grabación que puedan escuchar o ver, van a ver unos aportes positivos y negativos. Pues este señor, pues comentarle, ¿verdad? Que la historia no miente. Hay una ley, ¿verdad?, que prohibió la vagancia, y también del que robaba tenía que ser castigado, estimados jóvenes. Incluso, más adelante les voy a decir cómo se aperturaron calles como la Panamericana. A puro preso mandaron a abrir calles, pero esos son como unos adelantos. Yo les voy a dar detalles más adelante. Y la cuatro, ¿en qué consistió la crisis de 1929? No sé si tienen alguna duda, porque quiero cerrar, ¿verdad? Ya con esta parte, y de igual forma, ¿verdad? El material lo voy a subir al grupo de WhatsApp, la plataforma de Classroom, y también, ¿verdad? El enlace de video. Pedirle que se suscriba, ¿verdad? Al video, le dé like ahí, por favor, para que el canal siga vivo. El canal es académico, escucho. No hay dudas, estimados jóvenes. Cerramos. Todo bien, profe. Excelente. Bueno, tratan la manera de las actividades, y los que me están escuchando, por favor, hagan la evaluación de la unidad uno. Ahí está en línea, y ahí me va a llegar a mí en mi base de datos el nombre. Cuídense, estimados jóvenes, bendiciones, a portarse de la mejor manera y a seguir trabajando. Los motivo, ¿verdad? Para que estos ciudadanos sean los que nos reinen, nuevos docentes, nuevos arquitectos, nuevos doctores. Bendiciones, feliz noche.